Mis queridos hermanos, saludo en el amor del Señor. Vamos a continuar con el estudio de instrucciones para nuevos cristianos. Estamos viendo aquí otros puntos prácticos de la vida cristiana. Vamos a ver el día de hoy la victoria cristiana. ¿Cómo es que el cristiano puede obtener la victoria? Y vamos a ir al libro de 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Gloria al Señor. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra del Señor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria al Señor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, hermanos, ¿cómo es que nosotros hemos vencido al mundo? Si no es por nuestra fe. La fe es la que nos ayuda y nos da la victoria sobre el mundo. La victoria sobre el mundo. De acuerdo con la enseñanza de la Biblia, si nosotros vemos y estudiamos a conciencia, no existe la necesidad de que suframos por causa del pecado una derrota constante en la vida cristiana. Si nosotros vemos, no debemos sufrir una derrota fácil del pecado en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Señor es quien nos da la victoria. Y si el Espíritu Santo mora en nuestras vidas verdaderamente, Él es quien nos va a ayudar a vencer cada día al pecado. Dios ha provisto el poder para que sus hijos vivan en santidad. Dios ha provisto el poder para que sus hijos vivan en santidad, hermanos, y no estemos siendo derrotados por el pecado. Aunque pueda ser que caigamos a veces a causa de nuestra debilidad, constituye un engaño del diablo creer que podemos seguir en el pecado y todavía ser cristianos. Hermanos, si nosotros seguimos pecando, no podemos ser cristianos. ¿Por qué? Porque no estamos sirviendo a Dios. Estamos sirviendo a los deseos de la carne, estamos sirviendo a los deseos del diablo, de Satanás, del engañador. Entonces, hermanos, nosotros, dice la palabra de Dios, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Si yo continúo en el pecado, entonces, hermanos, no soy cristiano. He negado la fe. Pero hay una salida, dice la palabra de Dios. Hijitos, esto os escribo para que no pequéis. Esa es la orden. No pequéis. Pero si habéis pecado, tenéis a Jesucristo el justo, quien limpiará de todos vuestros pecados. Pero hermanos, nosotros tenemos que tomar el primer punto. Muchas veces, hermanos, tomamos la segunda parte, pero tenemos que tomar la primera. Gloria al Señor. Es necesario entonces que aprendamos con la ayuda de Dios a vivir en victoria sobre nuestros deseos carnales, sobre el mundo, sobre el pecado y sobre Satanás. Todo esto vamos a lograrlo con la ayuda de Dios. ¿Y cómo vamos a lograr la ayuda de Dios? Cuando dice la palabra de someteos a Dios. Tenemos que someternos a Dios, someternos a nuestro Señor, someter nuestra voluntad a Dios. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Gloria al Señor. Entonces es por eso que a continuación vamos a ver algunos puntos que nos ayudarán a tratar de alcanzar esa bendita y victoriosa vida en el Señor. Vamos a ver a continuación algunos puntos que nos ayudarán a lograr esa victoria y ya no caer en el engaño de Satanás. Entonces, mis queridos hermanos, si nosotros vivimos
dándole placer a la carne, dándole, gloria al Señor, entregando nuestra vida a Satanás. No, no somos cristianos. No somos cristianos. Porque dice que, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Por eso nosotros debemos que pedir cada día al Señor que aumente nuestra fe. Que aumente nuestra fe. Ayúdame en mi incredulidad, Señor. Aumenta mi fe. Gloria al Señor. Entonces, vamos a ver en este punto número 1, la fe. La fe. Si esa es la que ha vencido al mundo, pues vamos a verla, vamos a conocerla. Vamos a conocer la fe. Gloria a Dios. Entonces, nuestra vida debe descansar sobre la fe en Cristo. Esa tiene que ser. Ahí es donde debe descansar mi fe, en Cristo. Gloria al Señor. El Cordero que llevó nuestros pecados. Ahí es donde debe descansar mi fe, en esa roca inamovible, en esa roca que nada ni nadie lo puede mover. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6, y dice la palabra del Señor: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús llevó todos los pecados del mundo, los pecados de cada uno de nosotros. Por eso es que nuestra fe debe descansar en Jesús. Él llevó nuestros pecados, Él cargó con nuestros pecados, con nuestras iniquidades. Entonces, por eso es que nuestra fe debe descansar en Jesús. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Hebreos 7, 25. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, hermanos, también tenemos esta confianza, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Nosotros, ¿por intermedio de quién nos acercamos a Dios? Por intermedio de Jesucristo. Todo lo que pedimos de Dios lo pedimos a través de Jesucristo. Y Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, mis hermanos, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros, por cada uno de aquellos que le piden que interceda por ellos. Él en estos momentos está como nuestro abogado. Él es nuestro abogado en este tiempo. Abogado tenemos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Entonces, Él es nuestro Salvador. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 13, versículo 13. Juan 13, 13. Y dice la palabra de Dios, gloria al Señor. Juan 13, 13. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Gloria a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, nuestra fe tiene que estar centrada en Cristo. Una vez más dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Jesús, o esa es nuestra fe, que tiene que descansar en nuestro Maestro, en nuestro Señor,
que es Jesucristo. Gloria a Dios. Y vamos a ir al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Juan, Primera de Juan, en las epístolas, Primera de Juan, gloria a Dios, capítulo 2, versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo que le decía hace un momento. La orden es no pecar. Pero si alguno hubiere pecado, gloria a Dios, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, si permitimos que nuestra fe en las promesas de Dios fluctúe, entonces no podemos tener la victoria que necesitamos tener. Si nuestra fe, gloria a Dios, en las promesas de Dios están para aquí, para allá, sí, será, no será, y si no es, tal vez no sea, tal vez sí es, entonces no vamos a obtener la victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre las tentaciones, sobre Satanás. Nosotros tenemos que creerlo, de que Dios nos da la victoria. Dios ya nos ha dado la victoria y nosotros dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, nuestra fe tiene que estar verdaderamente fundamentada en Cristo y sobre la roca que es Cristo. Gloria al Señor. También vamos a ver otro punto que nos da la victoria cristiana, es el conocimiento de la Biblia. El conocimiento de la Biblia. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 4, versículo del 1 al 11. Y vamos a ver qué necesario es conocer la palabra de Dios para poder vencer en el momento de las tentaciones. Dice la palabra de Dios, Mateo 4, del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria al Señor, mis queridos hermanos. Entonces vemos, si nosotros analizamos bien la palabra de Dios, vamos a ver cuán necesario es conocer la palabra de Dios para vencer las tentaciones. No tendremos las armas necesarias para alcanzar la victoria a la hora de la tentación, a menos que sepamos las enseñanzas y las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Jesús aquí le respondía: escrito está. Y Satanás le respondía: también está escrito. Miren ustedes, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás conoce las Escrituras. Él conoce más que muchos de nosotros, o tal vez más que todos. Él conoce las Escrituras al revés y al derecho, pero no las
aplica como tiene que ser, las tergiversa. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando tergiversan la palabra. Alguien que tergiversa la palabra no es de Dios, es de Satanás. Alguien que tergiversa la palabra, tenemos que tener mucho cuidado. Es gloria al Señor, siervo del engañador. Recordemos que dice la palabra de Dios que también dice sus ministros se aparecen como ministro de luz. Gloria al Señor. Jesús empleó las escrituras como una espada para defenderse cuando Satanás lo tentó. Él se defendía con la palabra, gloria al Señor. También otro punto que nos ayudará a alcanzar la victoria en el Señor es la oración. La oración. Sin la oración lo más seguro es que caigamos en pecado. Si no oramos, es más que seguro que caigamos en pecado. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Efesios. Gloria a Dios. Al libro de Efesios. Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria a Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu. Gloria al Señor. Y velando, o sea, estando despiertos en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Gloria a Dios. Entonces, queridos hermanos, la oración es importante para no caer. Una parte de nuestra armadura, vemos nosotros la armadura del cristiano, una parte de la armadura contra el diablo es la oración constante. La oración constante. Vamos a ir al libro de Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Y vamos a ver también lo que nos dice Jesús. 26, 41. Dice Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne no quiere disponerse, la carne no quiere ceder, pero el espíritu está dispuesto cuando oramos y velamos. Gloria al Señor. Por eso es que tenemos que orar y velar para que no entremos en tentación. Gloria al Señor. Vamos a ver el último punto, que es el poder del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo, jamás podremos vivir en victoria. Él nos ayuda a desechar el pecado en nuestras vidas y a vivir conforme a la ley, y es de Dios. Es el único que nos ayuda a vivir, gloria al Señor, como Dios quiere que vivamos. Sin la ayuda del Espíritu Santo jamás podremos vivir en victoria. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 13, dice la palabra de Dios, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, la palabra de Dios no puede ser más clara. Gloria a Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Por eso el Señor le dijo a Adán, de todos los árboles del huerto podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Porque el día que hagáis eso, moriréis. Moriréis.
Entonces, si nosotros, gloria a Dios, vivimos conforme a la carne, moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿quién hace morir las obras de la carne? El Espíritu. Entonces, por eso tenemos que vivir por el Espíritu. Gloria a Dios. Vamos a ver también al libro de Gálatas, gloria a Dios, al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Dice la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando nosotros satisfacemos los deseos de la carne, estamos nosotros matando al Espíritu. Mas si vivimos por el Espíritu, las obras de la carne morirán. Y viviremos una vida en victoria, una vida en santidad, una vida en armonía con la palabra de Dios y con la voluntad de Dios. Pero debemos recordar que su poder está disponible solamente para aquellos que ponen toda su vida y todas sus decisiones en las manos de Dios. En las manos de Dios. Vuelvo a decir, dice la palabra, someteos a Dios. Someteos a Dios. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Sin esta sumisión absoluta y completa, el Espíritu Santo no nos puede dar la victoria que debemos tener en la vida cristiana. Si el Espíritu Santo, si no nos sometemos a la voluntad del Espíritu Santo, no va a haber victoria cristiana. Y andaremos de derrota en derrota, creyendo que somos cristianos, pero que estamos todavía a merced y siendo siervos de Satanás. No es necesario que miremos hacia Cristo de manera que obtengamos la gracia necesaria para vivir en victoria. Entonces, hermanos, nos es necesario que miremos hacia Cristo de manera que obtengamos la gracia necesaria para vivir en victoria. Nos es necesario, sí o sí, nos es necesario que miremos hacia Cristo. Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria. Gloria al Señor. Entonces, mis queridos hermanos, eso es lo que podemos ver en este momento. Y vamos a ver en el libro de Judas 24. Judas, versículo 24 dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, con gran alegría. Amén, gloria al Señor. Mis queridos hermanos, espero que sea de bendición estos estudios, que pueda ayudarles en algo. Siempre les digo que, gloria al Señor, son cosas básicas que el Señor ha provisto para poder entender y comprender su palabra y que quiero compartirlo con ustedes. Pidan, ya saben ustedes, al que le falta sabiduría, pídale a Dios que le dará abundantemente y sin reproche. Señor, que el Señor y el Espíritu Santo amplíen estos conocimientos a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, que les ayude a ampliarlo. Y sean de bendición también para otros hermanos. Gloria al Señor. Hermanos, hasta aquí este video. Si ha sido de bendición para sus vidas, compártalo, hermanos. Estamos en YouTube, en el canal Casa de Oración de la Iglesia de Cristo. Suscríbanse y pulsen la campanita para que cuando hay otro video, YouTube les avise. Estamos también en Facebook, en el grupo Casa de Oración de la Iglesia de Cristo. Hermanos, compartan y que el Señor los bendiga. Enviar saludos a los hermanos de la Casa de Oración de la Iglesia de Cristo en Perú, a mi hermana Catalina, a sus hijos, a mi hermano Benjamín y a cada uno de ellos, y a cada uno de los hermanos, a mis hermanos
también Santos González y a mi nieto Sleider. Que el Señor le siga dando sabiduría y siga adelante en el camino del Señor. Dios los bendiga. Amén.